Un programa en vivo, cámaras encendidas y un público expectante. Dos invitados discutían con gritos, la tensión subía y nadie podía detenerlos, hasta que Jorge Negrete intervino. Lo que dijo en ese momento cambió el rumbo de la noche y dejó una huella en todo México. Era una noche de sábado en el Teatro Blanquita, convertido en foro para uno de los programas más vistos de la televisión mexicana. Raúl Velasco conducía la transmisión y en el escenario se encontraban varios artistas y críticos para debatir sobre el futuro de la música mexicana. Al principio, todo parecía un intercambio cordial. Se hablaba de orígenes, de tradición, de modernidad. Pero pronto la discusión se encendió. Un joven compositor, entusiasta de ritmos modernos, acusó a un crítico veterano de estar atascado en el pasado. El crítico, con voz tronante, respondió que los nuevos artistas estaban matando la esencia de México. Los gritos se elevaron. El público murmuraba incómodo. Velasco intentaba recuperar el control, pero las voces en disputa no cedían. Los insultos empezaban a asomar entre frases cada vez más duras. Fue entonces cuando Jorge Negrete, sentado en un costado del escenario, se puso de pie. Su sola presencia bastó para que el murmullo bajara un tono. Caminó hasta el centro con paso firme, levantó la mano y dijo con voz grave: «Basta, la música no es un campo de batalla. La música es el único idioma donde México nunca se divide». El teatro quedó en silencio absoluto. Ni el crítico ni el joven compositor se atrevieron a responder. Las cámaras captaron la intensidad de sus palabras y millones de televidentes sintieron un estremecimiento en sus casas. Jorge continuó, más calmado pero con la misma fuerza: «Podemos discutir estilos, formas o modas, pero jamás olvidemos que todos cantamos con el mismo corazón, el de este país». El público estalló en aplausos. Algunos se pusieron de pie, con lágrimas en los ojos. Raúl Velasco, sorprendido, solo atinó a decir: «Señoras y señores, Jorge Negrete nos acaba de dar la lección más grande de la noche». Lo que parecía una discusión televisiva pasajera se había convertido en un mensaje que resonaría mucho más allá del teatro. Al amanecer, la noticia ya estaba en todos los estanquillos de periódicos. Los titulares parecían competir en dramatismo. Negrete silencia una pelea en vivo con una sola frase: «La música no es campo de batalla. Jorge Negrete conmueve a México. Un charro, un teatro y un país en silencio». Las imágenes de la transmisión circulaban en las redacciones como pólvora. En ellas se veía a Jorge de pie, la mano levantada y la mirada firme, mientras los otros invitados permanecían callados, avergonzados. La prensa popular lo describía como un acto de valentía. Las revistas culturales lo analizaban como un gesto de liderazgo. En la radio, los locutores repetían la frase que ya empezaba a convertirse en consigna: «La música es el único idioma donde México nunca se divide». La gente la adoptó con rapidez. En los mercados, los voceadores la gritaban como parte de su pregón. En las cantinas, los mariachis brindaban diciendo: «Por Negrete y por la música que nos une». Incluso en los tranvías, los pasajeros comentaban la escena como si la hubieran vivido en carne propia. Una mujer mayor decía con orgullo: «Ese hombre no solo canta, también sabe poner orden con dignidad». Mientras tanto, Jorge permanecía en su rancho de Coyoacán. Rehuía entrevistas y se limitaba a recibir cartas de agradecimiento que llegaban de todas partes: campesinos, estudiantes, amas de casa, hasta músicos callejeros. Arcelia, quien solía acompañarlo, le leyó una de ellas en voz alta: «Maestro, yo estaba con mi familia frente al televisor cuando usted habló. Por primera vez, mis hijos se quedaron en silencio y entendieron que la música no se grita, se comparte. Gracias por esa lección». Jorge sonrió con melancolía. «No hice nada extraordinario», dijo. «Solo recordé algo que nunca debimos olvidar, pero no todos lo veían igual. En círculos intelectuales, algunos críticos lo acusaban de oportunista.
Negrete convirtió una simple pelea en un espectáculo. No fue un pacificador, fue un actor que supo usar el silencio. Ese debate comenzó a tomar fuerza. ¿Había sido un acto espontáneo de humildad o una jugada calculada para reforzar su imagen de ídolo intocable? Las preguntas crecían, pero en las calles la respuesta ya estaba clara. Para el pueblo, Negrete no había callado una discusión. Había dado voz a México. Lo que nadie sabía era que esa frase, nacida de un impulso en el escenario, pronto lo arrastraría a un nuevo enfrentamiento en el que estaría en juego no solo su reputación, sino la esencia misma de su música. La semana siguiente, una revista cultural convocó a un foro público en el antiguo colegio de San Ildefonso. El título, provocador, se leía en carteles pegados por el centro: música que une o fama que manipula. En letras más pequeñas el remate: con la presencia de críticos, académicos y público en general. No mencionaba a Jorge, no hacía falta. Todos sabían que aquella conversación iba dirigida a su frase y a su gesto en el Blanquita. Esa tarde los pasillos de cantera se llenaron de murmullos y pasos. Estudiantes con cuadernos, señores de sombrero, señoras con abanicos, músicos con funda de guitarra al hombro. En la mesa, 3 críticos destacados: Esteban Sámano, de verbo afilado; Ignacio Altamirano, severo como un sello en papel; y María Teresa Falcón, musicóloga respetada, mirada firme y curiosa. Al centro, un micrófono para intervenciones del público. El moderador abrió con una sonrisa tensa. Nos reúne una pregunta: ¿la frase de Negrete pacifica o teatraliza el conflicto? ¿Unió al país o solo lo calló? Sámano tomó la palabra. No cuestiono su carisma, cuestiono el efecto. Silenciar un debate con una sentencia poderosa es retórica, no diálogo. La emoción, señores, es maleable. Altamirano añadió, con tono frío: la música popular puede conmover, sí, pero la conmoción no es virtud en sí misma. Si la usas para detener ideas, se vuelve espectáculo de control. Hubo asentimientos, también chiflidos. Entonces habló Falcón. Yo vi otra cosa. Vi a un artista recordando un límite, no insultar. Sin embargo, necesitamos más que frases. Necesitamos puentes concretos entre tradición y modernidad. Si Negrete cree en esa unión, que la haga sonar, no solo la diga. El comentario quedó vibrando como campanada. El moderador abrió el micrófono al público. Una maestra de primaria contó que en su salón, después del programa, los niños cantaron juntos y dejaron de pelear por gustos musicales. Un joven compositor pidió espacios reales, donde convivieran mariachis y orquestas modernas sin ridiculizarse. Un obrero levantó la mano. Yo no sé de partituras, pero cuando ese hombre habló en la tele, en mi casa se quedó un silencio bonito. Eso también es cultura. El aire se tensó cuando Sámano lanzó el dardo final. Si Negrete cree que su frase es verdad, que venga y se someta a una prueba, un encuentro sin mariachis ni luces, sin su maquinaria de fama. Solo voz, solo argumento. Las cabezas se giraron hacia la puerta. Alguien había entrado en silencio. Era Jorge, sin escolta, sin traje bordado, camisa blanca, saco oscuro, el sombrero en la mano. Por un instante, San Ildefonso fue una sala de espejos. La crítica, el pueblo, el ídolo y la piedra de la historia sosteniendo el techo. Pido la palabra, dijo, grave. El moderador tragó saliva y se la concedió. Jorge caminó hasta la mesa y no se sentó. Dejó el sombrero sobre la madera, miró al público, luego a los críticos. No vine a ganar aplausos, empezó. Vine a escuchar lo que ustedes ven que yo no veo. Dicen que mi frase calló un debate. Tal vez. También sé que evitó un insulto. Pero les concedo algo. Las frases solas se gastan. Vamos a hacer música aquí. La sala murmuró. Jorge prosiguió. Profesora Falcón, usted pidió puentes. Hagámoslos. Traje 2 cosas, una partitura en blanco y una lista. Sacó de su saco unas hojas. Leyó.
Lista de voces para este foro: un violinista del conservatorio, una sonera que canta en vecindad, un estudiante de orquesta, un guitarrista de bolero y un niño del coro de una iglesia del barrio. Están afuera. Si ustedes aceptan, entran ahora. En 20 minutos armamos una pieza, sin focos, sin cámaras, con el público decidiendo si la música une o manipula. El silencio se volvió electricidad. Sámano alzó las cejas. ¿Improvisación como argumento? Mejor, trabajo en común como argumento, replicó Jorge. Falcón sonrió apenas. Acepto, dijo. Si fallamos, que quede aquí. Si funciona, será porque la forma nos hizo dialogar. Entraron los 5, tímidos. Jorge les fue presentando uno a uno, con nombres y oficios, como si estuviera presentando familia. Distribuyeron sillas. Falcón tomó la batuta improvisada. Un lápiz. El niño marcó un bordón sencillo con la voz. La sonera, un tumbao leve con palmas. El guitarrista encontró una progresión sobria. El violinista propuso un motivo que rozaba lo académico. El estudiante atento amarró el pulso. Jorge escuchó más de lo que habló. De vez en cuando corregía una entrada con una seña mínima. 10 minutos, 15, 20. La sala contenía el aire. Cuando el motivo conjunto estuvo listo, Falcón miró a Jorge. Ahora sí, le dijo. Suelte la frase, pero cantada. Jorge respiró hondo y entró sin dominar, dejándose llevar por el tejido. Su voz dijo lo mismo de aquella noche en el Blanquita, pero no como sentencia, como estribillo que subía y bajaba para dejar espacio a los demás. El niño lo respondió con un eco cristalino. La sonera le contestó con melismas dulces. El violín bordó arriba, la guitarra sostuvo abajo. La sala escuchó, primero con prudencia, luego con emoción abierta. Al final, no hubo ovación inmediata. Hubo un silencio distinto, entendimiento. Después, sí, los aplausos, largos, hondos. Falcón bajó el lápiz, satisfecha. Sámano, contra sus reflejos, no tomó notas. Esto no manipula, dijo una señora desde la segunda fila. Esto acompaña. Altamirano, rígido, tanteó una salida. La emoción sigue sin ser prueba. Jorge no se encendió. Cuidó la palabra como si fuera brasa. La emoción no prueba, concedió. Pero abre la puerta. Detrás tiene que pasar el diálogo, la formación, el respeto. Hoy lo intentamos. Si quieren, fijemos fechas. Cada sábado, un foro abierto aquí, sin cámaras, con listas públicas. Ustedes eligen a los críticos. Yo traigo a los músicos. Fallaremos a veces, aprenderemos siempre. El auditorio estalló en un aplauso que ya no era por Jorge, sino por la agenda nacida ahí mismo. Falcón extendió la mano. Lo sostengo con usted. Sámano se inclinó en la silla incómodo, y entonces ocurrió el giro completo. El crítico pidió el micrófono. No me conmueve usted, Negrete, arrancó, fiel a sí mismo. Me conmueve esto. La partitura en blanco. Si convierte su frase en método, no tendré que reprocharle. Estaré aquí el primer sábado con mis preguntas y sin gritos, risas, alivio. La tensión, por fin, con salida. Jorge recuperó el sombrero y miró al público. Si la música no es campo de batalla, que tampoco sea trinchera, que sea taller. La frase ahora ya no cerraba, abría. A la salida, los pasillos olían a euforia tímida. Los estudiantes copiaban el motivo en cuadernos. El obrero tarareaba, la maestra ya planeaba una versión escolar. Afuera, la tarde de la ciudad se sintió menos ruidosa. De regreso a Coyoacán, Arcelia lo esperaba en el zaguán. ¿Y ahora qué sigue?, preguntó. Jorge, cansado y en paz, dijo: ahora cumplir, sábado a sábado. Y que la frase envejezca trabajando, no en una placa. Tú que escuchas, ¿irías a un foro así, con tu voz imperfecta, a cantar junto a extraños? Cuéntame en los comentarios. Quizá el próximo sábado tu nombre esté en esa lista. El primer sábado llegó con olor a jacarandas y polvo de patio escolar. El antiguo colegio de San Ildefonso abrió sus portones desde temprano. No había alfombra roja ni camerinos, solo un pizarrón con tizas y una mesa larga con agua, café ralo y pan dulce.
En el pizarrón, escrito con letra grande: Taller de Música Pública. Entrada libre, todos caben. Jorge llegó sin prisa, saludando a quien se le cruzaba. Nada de traje bordado. Saco oscuro, camisa blanca, sombrero en la mano. Falcón, puntual, acomodaba sillas en semicírculo. Sámano, fiel a su palabra, llegó con una libreta menos arrogante y un lápiz bien afilado. Altamirano no apareció. Envió una nota cortés: observaré resultados. A las 10, el salón se había llenado con una mezcla improbable. Una marimbista de Chiapas recién llegada a la capital, un trompetista adolescente que practicaba en azotea, una costurera con voz de bolero, un organillero con manos gastadas, 2 estudiantes del conservatorio con instrumentos en estuche, una monja menudita que dirigía un coro infantil y un viejo guitarrista que decía haber acompañado a mariachis en Garibaldi cuando todo era baldío. Falcón marcó el ritmo del día. Hoy no venimos a demostrar nada, venimos a escucharnos. Empezamos con timbres, cada quien toca o canta 30 segundos. Después buscamos un puente común. Al final, cerramos con una pieza compartida. El desfile de sonidos fue un mosaico. Maderas de marimba que sonaban a río, trompeta limpia como llamado de plaza, bolero tímido y dulce, manivela de organillo que traía una canción antigua, cuerda precisa de los estudiantes, coro pequeño, tímido pero luminoso. Sámano tomaba notas, no sobre perfección, sino sobre encuentros, cuando la marimba abrazó el bolero, cuando la trompeta dejó espacio al organillo, cuando la monja corrigió con ternura una entrada sin herir a nadie. Hagamos un mapa, dijo Jorge. ¿Qué nos está pidiendo la pieza que aún no existe? Falcón dibujó en el pizarrón círculos que unían bolero, huapango, coro escolar, marimba. Parecía geografía emocional. El viejo guitarrista propuso una progresión sencilla. Los estudiantes, una modulación breve para darle color. La marimbista encontró un ostinato que sostenía todo como hamaca. El coro entró con sílabas, sin texto, para no discutir letras. A mediodía ya había una estructura. Entonces apareció el primer obstáculo. 2 hombres con traje, acreditaciones de una Fundación para la Excelencia Musical, pidieron la palabra. Nos preocupa, dijo uno, que se promueva la idea de que cualquiera puede hacer música en un recinto académico. La calidad no se improvisa. El murmullo se crispó. Sámano, que en otras épocas habría aplaudido el argumento, se aclaró la garganta. Nadie ha dicho que cualquiera sustituya a cualquiera. Aquí se está haciendo algo distinto, poner a trabajar juntos niveles distintos. Esa es la prueba. El emisario sonrió sin humor. Llamaremos a esto populismo estético. Jorge no levantó la voz. Llámelo como quiera, nosotros lo llamamos espacio. Si desean aportar, quédense, si no, no estorben. Se quedaron molestos en la última fila. Desde ahí tomaron fotografías y cuchichearon por teléfono. La amenaza no era física, era administrativa. Falcón lo intuyó. Durante el descanso le susurró a Jorge: si esos hombres meten oficios, nos cierran el salón. Entonces, hagamos que no solo sea un salón, respondió. Hagamos que sea noticia. Elena, la periodista, llegó con su grabadora. Tomó testimonios, fotografió manos, partituras en blanco con borrones, sonrisas sudadas. Entrevistó al organillero, a la monja, a la marimbista. No pidió declaraciones grandilocuentes. Recogió historias pequeñas. Por la tarde, el taller abrió las ventanas. Gente en el patio comenzó a asomarse. Los niños se sentaron en el piso. Falcón propuso el ensayo general. La pieza, imperfecta, valiente, cobró cuerpo. Cuando el bolero amagaba con ponerse cursi, entraba la marimba con su río. Cuando la trompeta quería mandar, el coro lo sostenía como viento. Cuando el organillo envejecía el timbre, los estudiantes lo rejuvenecían con una modulación limpia. Y en medio, Jorge, no como estrella, sino como bisagra,
El cierre fue en el patio, a cielo abierto. No había micrófonos. El sonido corrió entre cantera y árboles. Al terminar, no hubo gritos histéricos ni ¡otra, otra! Hubo un aplauso largo, extraño, agradecido. Un niño levantó la mano. «Señor, ¿puedo venir el próximo sábado con mi flauta?» «Claro», dijo Jorge. «Y tráete a tu abuela, que seguro canta mejor que tú». Risas. Relajo bueno. Al dispersarse la gente, los dos emisarios de la fundación se acercaron con un sobre. «Esto es un amparo», dijo el de la voz dura. «Consideramos que el uso del recinto para actividades no regladas contraviene normas internas. La próxima semana no podrán reunirse aquí». Falcón palideció. Jorge tomó el documento, lo leyó con paciencia y se lo pasó a Elena para fotografiarlo. «Gracias», dijo. «La próxima semana nos juntamos en la plaza. Las normas internas no alcanzan el cielo». Y así fue. El sábado siguiente, el taller se mudó al zócalo chico de un barrio. Bancas, banqueta, puestos de nieves de garrafa. Llegaron los mismos y llegaron más. Los vecinos prestaron sillas. El vendedor de jugos regaló vasos. Un policía se quedó a escuchar con la mano en la gorra. Nadie prestó escenario. Se hizo escenario. La tercera semana, una delegación de padres del coro escolar pidió turno. Querían aprender a leer compases para no atrasar a los niños. Sámano dio una mini clase con el lápiz como batuta. Nadie se rió. Al contrario, aplaudieron cuando un señor de manos enormes logró marcar 3-4 sin perderse. La cuarta semana, Altamirano apareció a lo lejos. No entró. Se quedó bajo un árbol, tomó notas breves y guardó la libreta. Al irse, dejó en una banca un sobre para Jorge. Dentro, una tarjeta. La emoción cuando se vuelve método enseña. No todos eran flores. Un funcionario cultural envió una circular advirtiendo que reuniones masivas sin permiso podían ser levantadas por la policía. La amenaza se diluyó cuando una decena de maestras firmó una carta. Si levantan a los músicos, nos levantan a nosotras con ellos. La carta, publicada por Elena, se hizo marea. Aquella misma tarde, una señora mayor se acercó a Jorge con un cuaderno viejo. «Mi difunto escribía versos. Nunca se atrevió a cantarlos. ¿Usted podría leer uno?» Jorge pasó las páginas con cuidado y encontró una estrofa sencilla, luminosa. La puso como letra en la pieza del día. Cuando el coro la cantó, la mujer lloró en silencio. Nadie la miró como curiosidad. La rodearon con respeto, como si aquello les perteneciera a todos. Al despedirse, Falcón resumió en voz baja: «Esto ya no es un taller, es una costumbre». «Y las costumbres», respondió Jorge, «son más difíciles de prohibir que los conciertos». Sámano, que se había ido quedando al final para no volverse protagonista, se acercó con su lápiz. «Negrete, admito que hay días flojos», dijo, fiel a su oficio, «pero hay instantes en los que pasa algo que no cabe en columna. Esos instantes son la razón», respondió Jorge. «No para callar debates, sino para tener con qué debatir. Tú que escuchas, ¿en tu barrio cabría un sábado así? ¿Quién tendría que traer la primera silla? ¿Qué instrumento pondrías sobre la mesa? Déjalo en los comentarios. Quizá, sin darnos cuenta, ya empezamos el mapa para el próximo encuentro». Al caer la tarde, cuando el patio se vació y las notas todavía flotaban como polvo dorado, Jorge pensó en la frase que lo había traído hasta aquí. Ya no sonaba a eslogan, sonaba a oficio. La música no era un campo de batalla, tampoco un refugio. Era un lugar que se construía ladrillo a ladrillo, voz a voz, sábado a sábado. El eco de los sábados musicales se volvió imposible de ignorar. Las plazas de barrio se llenaban y lo que comenzó como un taller improvisado ya parecía un movimiento. Los periódicos hablaban de el nuevo ritual de los sábados. Las radios locales transmitían fragmentos grabados con equipos caseros. Y en las redacciones más conservadoras, la incomodidad crecía como sombra.
Un lunes por la mañana, en un despacho del Palacio de Bellas Artes, un funcionario cultural golpeó la mesa con molestia. «Esto se nos va de las manos. Negrete está levantando más gente en la calle que nosotros en los teatros oficiales, y sin gastar un solo centavo». Los burócratas comenzaron a discutir. Algunos pedían control para evitar que las reuniones se politizaran. Otros sugerían aprovechar el fenómeno para campañas culturales oficiales. Un tercero, más cínico, dijo con sorna: «Si lo institucionalizamos, se muere. Lo de Negrete vive porque es desordenado». La noticia de estas reuniones en Palacio llegó a Jorge por boca de Elena, la periodista. Se encontraron en un café modesto de la colonia Roma. «Quieren frenarte», le dijo en voz baja. «Hay quienes temen que esto se convierta en bandera». «No busco banderas», respondió Jorge, «solo canciones compartidas». «Pero el poder nunca escucha intenciones», replicó Elena, «solo resultados». El siguiente sábado, la plaza estaba aún más llena. Había llegado gente de Puebla, Toluca y Querétaro, atraída por las crónicas de periódico. Traían tambores, guitarras, hasta acordeones. La multitud doblaba en tamaño a la de semanas anteriores. El ambiente era festivo, pero también desafiante. En medio del ensayo apareció una patrulla. 2 policías bajaron con papeles en mano. «Orden de suspensión», dijeron mostrando un sello oficial. «Reunión no autorizada. Deben dispersarse». El murmullo se volvió tensión. Algunos protestaron. Las maestras levantaron sus pancartas. «Si levantan a los músicos, nos levantan a nosotras». Los niños empezaron a llorar. El viejo organillero abrazó su instrumento como quien protege a un hijo. Jorge avanzó hasta los agentes con calma. Tomó el papel, lo leyó y lo devolvió. «Oficiales», dijo con voz firme, sin perder respeto, «si quieren suspender una canción, van a tener que suspender miles de gargantas». Y sin esperar respuesta, se giró hacia la multitud y entonó: «México lindo y querido». La plaza respondió como un trueno. Los policías quedaron atrapados en un mar de voces. Algunos vecinos les ofrecieron agua, otros les palmeaban los hombros. Uno de los agentes, conmovido, se quitó la gorra y bajó la vista. El otro guardó los papeles sin insistir. La patrulla se retiró en silencio. Esa misma noche, la escena recorrió los noticieros. Las cámaras caseras mostraban a Jorge cantando frente a los uniformados y a una multitud venciendo la amenaza con música. Los periódicos de la mañana titularon «Negrete enfrenta la censura con un himno». Pero en Palacio, la molestia se convirtió en alarma. Si la plaza podía más que un decreto, ¿qué vendría después? En su rancho de Coyoacán, Jorge reflexionaba en voz baja con Arcelia. No quería lucha, pero la lucha vino. ¿Ahora qué hacemos? Arcelia, sin dudar, respondió: «Si la música ya se volvió voz del pueblo, entonces la lucha no es tuya, es de todos». Esa noche, Jorge supo que lo que había comenzado como una frase improvisada, ahora lo arrastraba hacia un desenlace inevitable. Los ecos del enfrentamiento en la plaza llegaron hasta los pasillos del Palacio Nacional. En reuniones discretas, funcionarios debatían cómo manejar lo que ya llamaban el fenómeno Negrete. Algunos veían peligro, otros oportunidad. Finalmente, la decisión fue clara: cooptarlo. Una mañana, un automóvil oficial llegó hasta el rancho de Coyoacán. De él bajó un emisario con traje impecable y sonrisa medida. Traía consigo una carpeta gruesa con membretes del gobierno. «Don Jorge», dijo con cortesía, «el presidente lo admira profundamente. Queremos que encabece una campaña cultural. Sábados musicales, sí, pero bajo auspicio oficial. Le garantizamos escenarios, recursos, difusión nacional. Usted sería la cara de la Unión de México». Jorge lo escuchó en silencio. Tomó la carpeta, la hojeó con calma, encontró contratos, cláusulas, fotografías montadas donde aparecía él al lado de políticos sonrientes. Cerró la carpeta y la devolvió. «Señor», respondió con firmeza, «yo canto para la gente, no para los gobiernos. La música del pueblo no se alquila».
El emisario forzó una sonrisa y replicó: «Rechazar esto podría tener consecuencias. Usted es un artista, no un líder, y los líderes sin partido incomodan». Esa tarde, Jorge reunió a Falcón, a Sámano y a Elena en el rancho. Sobre la mesa estaban las hojas del ofrecimiento. «Quieren comprar el movimiento», dijo. «Si acepto, tendremos recursos, pero perderemos la verdad. Si rechazo, vendrán por nosotros con más fuerza. ¿Qué hacemos?». Falcón habló primero. «Si aceptas, muere la idea. Si resistes, seguirá viva, aunque te persigan». Sámano, con la pluma en la mano, añadió: «Nunca pensé decirlo, Negrete, pero aquí no hay crítica que valga. Lo que tienes es frágil y valioso. No lo vendas». Elena lo miró a los ojos. «La gente ya te eligió, Jorge. No por discursos, sino por sábado a sábado. No puedes entregarles lo que no te pertenece, su propia voz». Al sábado siguiente, la plaza se volvió mar. Llegaron desde Tlaxcala, Puebla, Hidalgo. Había guitarras, violines, acordeones, tambores, coros improvisados. Los rumores corrían: «Dicen que el gobierno quiere apropiarse de esto». Todos esperaban la palabra de Jorge. Cuando subió a una banca de piedra, el murmullo se apagó. «Amigos», dijo con voz clara, «esta semana me ofrecieron recursos, escenarios y fama a cambio de entregarles su canto al poder. Yo les digo, no acepté. La música sigue siendo nuestra, ni del gobierno, ni de los críticos, ni de los teatros, solo del pueblo». El rugido fue inmediato. Los aplausos y gritos de júbilo llenaron la plaza. Algunos lloraban, otros abrazaban a desconocidos. Ese día, el movimiento dejó de ser un experimento cultural, se volvió resistencia. Esa noche, sin embargo, Jorge comprendió la magnitud de su decisión. Ya no era solo un cantante, ni siquiera un rey sin corona. Era la voz de un país que había encontrado en la música un refugio y un arma. Y con esa voz llegaría también el precio. El movimiento ya no cabía en una plaza. Los sábados se habían multiplicado. Había encuentros en barrios, pueblos, plazas chicas y grandes. No necesitaban a Jorge para arrancar. Bastaba con que alguien llegara con guitarra, violín o voz. El eco se había convertido en costumbre nacional. La presión oficial aumentó. Circularon rumores de cancelaciones, de listas negras en emisoras de radio, de teatros que cerraban puertas por mantenimiento, justo cuando él estaba anunciado. Pero nada detuvo a la gente. Si se clausuraba un foro, el canto se hacía en la calle. Si se prohibía un volante, se repetía de boca en boca. Una tarde, Jorge fue citado en un despacho discreto del Palacio Nacional. 2 funcionarios lo esperaban con semblante grave. «Don Jorge», dijo uno, «usted es ídolo, no caudillo. Su voz está inspirando algo que no podemos controlar. Si insiste en rechazar nuestra mano, no podemos garantizarle escenarios, ni contratos, ni siquiera seguridad». Jorge respiró hondo. Miró por la ventana hacia la ciudad que bullía bajo el sol. Luego respondió con calma: «Si me quitan escenarios, cantaré en la calle. Si me quitan contratos, cantaré de gratis. Y si me quitan seguridad, cantaré con el pueblo. Porque la música no me pertenece a mí, les pertenece a ellos». La reunión terminó sin acuerdos. Salió de palacio sabiendo que lo habían marcado, pero no había miedo en su rostro, había determinación. El último sábado de ese ciclo, la explanada del Zócalo capitalino amaneció repleta. Decenas de miles llenaban el corazón de la ciudad, con guitarras, trompetas, marimbas, acordeones, voces roncas y jóvenes. Desde azoteas caían flores de papel lanzadas por estudiantes. Las campanas de la catedral repicaban como parte de la música. Jorge subió a una tarima improvisada. No llevaba micrófono, solo sombrero en mano y mirada firme. «Amigos», dijo proyectando su voz, «no vine a ser rey ni a mandar, vine a cantar con ustedes. Y si esta es la última vez que nos encontramos así, quiero que recuerden una cosa. La música no necesita permiso para existir. Mientras haya un corazón latiendo, habrá una canción que lo acompañe. El silencio
Duró un instante y luego la multitud estalló en un coro unísono de México lindo y querido. Miles de gargantas, miles de manos, miles de lágrimas. No era un concierto, era una declaración de vida. Esa noche, las crónicas hablaron de la rebelión del canto. Los críticos más duros guardaron silencio. Los funcionarios no pudieron negarlo. Jorge había sembrado algo que no podían arrancar. Al regresar a Coyoacán, exhausto pero sereno, le dijo a Arcelia: «Hoy comprendí que yo ya no soy dueño de mi voz. La voz se quedó allá afuera, en miles de gargantas, y así debe ser». Y aunque los años traerían nuevos retos, esa imagen quedó grabada para siempre. Jorge Negrete frente a un pueblo entero convertido en coro. No como ídolo intocable, sino como hermano mayor en la canción de México. Un rey sin corona, una voz que nunca pudieron callar.